El viernes pasado el sol entró a Virgo, la verdad es que es un signo bastante interesante. Bueno, la verdad es que al estudiarlos te sorprendes de tantas cosas que tal vez no habías como que reparado en analizar un poco, ¿no? Pero pues bueno, esta parte de comenzar a comprenderlos, su naturaleza, el por qué hacen ciertas cosas, pues bueno, me parece bastante interesante y sobre todo con Virgos, es como muy especial este signo, muy definido, o sea, como que tiene sus características muy marcadas. Claro, ¿no? O sea, están los signos de tierra, los cardinales, polaridades, etcétera. Pero como que tiene una característica muy especial, muy diferente, muy propia, que a lo mejor no todos entenderíamos, pero pues bueno, por eso hoy te invito a conocerlo un poco más. En la mitología, que pues bueno, a mí me encanta porque te presenta muchísimo más claro, muchísimo más conciso, más adecuado, más global, más complejo el arquetipo en la mitología, perdón. Virgo está representado por Astrea. Astrea, pues bueno, es la hija, es una titánea, les llamaba ella y sus hermanas, hija de Zeus y de la diosa Demetris. Zeus, bueno, pues como sabemos es el dios así, el dios de dioses, ¿no? El principal, el dios superpoderoso, ¿no? Y en este caso de Matriz, su madre, pues bueno, está asociada mucho con la madre tierra, con esos temas de fertilidad, de agricultura, de cosecha. Entonces, pues bueno, vemos precisamente mucho esa conexión que se da con la energía tierra o los signos de tierra, ¿no? Que es como esa conexión, esa vinculación entre lo humano y lo divino que va de la mano, ¿no? Que de repente, bueno, pues muy espiritual, pero porque no estamos plasmando o manifestando aquello que queremos. O sea, mucha espiritualidad, a lo mejor ya nos toca meterle acción. O viceversa, ¿no? A lo mejor, bueno, o sea, ¿por qué si estoy trabajando tanto no se concretan mis proyectos, no se concretan esas cosas que tengo que hacer? Y pues bueno, obviamente que hay muchísimos factores, ¿no? Pero de repente si uno muy importante, pues bueno, es como esta parte, ¿no? De entender, comprender, vivir y encarnar esa vinculación que se da entre el cielo y la tierra, lo humano, lo terreno, precisamente ahí. Entonces, pues bueno, conforme empecemos a ampliar el tema, pues bueno, vas a ir descubriendo muchas más cosas al respecto. Y bueno, resulta que sucede la rebelión de los titanes. En esta temporada, Astrea lucha hombro a hombro, codo a codo con su padre Zeus, cargando precisamente los rayos para replegar esta rebelión. Y pues bueno, obviamente gana Zeus. Y entonces Astrea es premiada quedándose pues como al frente de los humanos en una etapa muy padre, que es la para los dioses, que es la edad de oro, en donde pues bueno, había mucha interacción entre humanos y dioses. Ellos circulaban así como mortales comunes por la tierra. Y entonces precisamente Astrea es como que esa vinculación, esa unión entre lo humano y lo divino. Ella pues bueno, se encargaba de que se mantuviera esa perfección, ¿sabes? Que no hubiera corrupción, que todo fuera bonito, que todo fuera bello, que todo fuera bien trazado, bien planeado, tal cual fue diseñado. Es decir, nos comportamos bien, seguimos las leyes, obviamente pues bueno, nos veremos favorecidos de la buena voluntad de los dioses. Entonces, pues bueno, es bien interesante porque conforme va evolucionando la humanidad, en cierto sentido va evolucionando, pero bueno, es una cuestión compleja. Porque de hecho se habla, por ejemplo, que posteriormente el humano cuando recibe el fuego, bueno, físicamente obviamente es como el único elemento que él puede crear. Y obviamente que esto le da poder. El fuego, pues bueno, nos permite hacer muchísimas cosas, desde moldear metales, calentarnos en la intemperie, ¿no? Pues obviamente antes no había calefacciones ni las casas que tenemos ahora, bueno, otras condiciones, ¿no? Muy distintas. Y obviamente que esa creación del fuego cambia muchísimo a la vida del ser humano, pero también es simbólicamente de repente hay autores que lo manejan como que esta parte de la aparición del fuego es el conocimiento o el descubrimiento del humano en relación al libre albedrío, y a ver si te checa conforme se va desarrollando la historia a qué otra historia que nosotros, pues bueno, socialmente, culturalmente o incluso geográficamente hemos estado muy involucrados en este tema.
Y bueno, pues de una vez, por ejemplo, recuerdas esa historia de Adán y Eva, que de repente llega una serpiente, les ofrece como que el fruto de la sabiduría, etcétera, y pues bueno, Eva por supuesto que la toma, se la come y pues en ese momento ah, se menciona que se les abren los ojos, pero pues bueno, obviamente es un sentido figurado, por supuesto, pero también va mucho más allá de eso. Se supone que la serpiente plantea como que esa cuestión de pues llegarán a ser como dioses, claro, entendiendo que hay un bien, que hay un mal, y entonces obviamente cada una de tus acciones va a determinar tus resultados, cosa que pues bueno, si todos estamos haciendo lo que es correcto, pues no hay una forma de evaluar o de plantear, o sea, simplemente porque es lo que conozco, me comporto de esta forma. Entonces, el hecho de que en la edad de oro, pues la gente no sabía ese libre albedrío, la gente no sabía que podía hacer otras cosas, que tenía capacidad de hacer algo más, tanto para bien como para mal, porque eso es como que, pues bueno, de repente la dualidad que siempre se da en el progreso, ¿no? A veces lo platicamos, unas tijeras pueden ser muy buenas para darle forma a algo que sea útil, que sea bello, que sea ingenioso, armonioso, estético, pero también pueden usarse para desvivir a alguien. Entonces, pues básicamente esto es todo el conocimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras estuvo esta condición de quizá los humanos no habían descubierto tantas habilidades, tanta capacidad, no habían comenzado como que, pues bueno, a lo mejor quien posee el fuego, quien posee ciertos recursos, pues bueno, es el que gana, es el que domina, es el que conquista, pues bueno, el fuego obviamente pues trae el comenzar a moldear, ¿no? Más fácil sus herramientas, el pasar muchísimas cosas más. Y obviamente que este conocimiento pues bueno lo emplean de distintas formas, como te decía, evolución o progreso, o comenzar con esa etapa que pues bueno ya se vio muchísimo más marcada en la edad de bronce, que es donde pues bueno yo empiezo a dominar a otros humanos, yo empiezo a corromperme, yo empiezo a descomponer el orden universal, el orden cósmico que era tan bonito y que a Astrea le fascinaba, y entonces obviamente que eso le ponía los pelos de punta, ¿no? Como todo Virgo, ¿no? O sea, ella tenía como que bien marcado su esquema, ¿no? De cómo tenía que funcionar las cosas, cómo tenían que hacerse, y de repente pues los humanos empiezan a salir de control, empieza a haber corrupción, maldad, pues ya sabes, ¿no? Los pecados capitales, todo este tipo de cuestiones. Entonces, obviamente que ella se incomoda, se molesta mucho, y pues bueno, ya Zeus le concede dejar la Tierra y convertirse en una constelación. Está interesante porque, por ejemplo, en algún punto esta constelación de Virgo eran las pinzas de la tenaza de Escorpio. Entonces, por ahí también nos da una pista de cómo es Virgo. Ya después, pues bueno, se hicieron adaptaciones y otros descubrimientos, y que estaba, por ejemplo, pues también entre ellos dos estaba la constelación de Libra. Entonces pues bueno, ya se independizó, pero te da una idea, por ejemplo, esa parte, ¿no? De la tenaza de Escorpio, la tenaza del escorpión, pues bueno, obviamente no es cualquier cosa llevarse así como que un pellizco de tenaza, y esto es precisamente como que el ejemplo, la alusión a que esa parte muy virginiana, muy interesante, que si tú le descompones su orden perfecto en lo que tú quieras, en la relación, en los calcetines como los guardó, porque todos están bien dobladitos, perfectamente doblados, en un cajón que es especial de calcetines, y cada uno de esos calcetines está por colores, está por tallas, está por textura, por tipo de tela, o bueno, de fibra, ¿no? Y así, entonces imagínate a lo peligroso que puede ser hacer enfadar a un Virgo en su orden perfecto, y cómo utiliza simbólicamente esa parte de seguir siendo la tenaza. Así a veces llegan a ser un poquito crueles en esta cuestión, que son muy celosos de su orden, de su equilibrio perfecto y armonioso, porque pues bueno, te repito, representa el orden cósmico de las cosas, y está bastante interesante comprender todo esto. Y por eso, pues bueno, es esta parte, ¿no? De que Virgo va a buscar siempre así como ese orden divino, cósmico, supremo, universal, grandioso, prodigioso,
excelente, o sea, en cada área de su vida. Entonces, es interesante, por ejemplo, que si tú eres Virgo, pues obviamente va a ser más marcado porque tienes ahí el sol y obviamente que el sol va a iluminar cada etapa, a cada muchísimas situaciones desde tu esencia propia, ¿no? O sea, es que porque yo soy diferente, mi temperamento es distinto y desde ahí empieza como que un pequeño caos. De hecho, por ejemplo, pues bueno, en la mayoría de ocasiones Virgo, por ejemplo, sufre mucho del estómago porque precisamente se tragan toda esa parte como de, o sea, se tragan sin digerir, ¿no? Digo, una cosa es comer, llevármelo a la boca, pero ese proceso de digestión se lo saltan en esa cuestión de emoción, de tener que tolerar que algo se salga de su orden perfecto. Por ejemplo, que la gente sea impuntual, que la gente les mueva el escritorio, que una llave, por ejemplo, el grifo de la ducha o así que, o sea, termina de ducharte, termina de lavarte las manos y ve y seca a perfección, porque si hay una gota, una manchita de agua, Virgo se va así como que me va a estresar, se va a poner mal. Entonces es como, no sé si recuerdas esa película en donde el protagonista es Jack Nicholson, que en español se llama Mejor Imposible, no sé cuál sea su título original, lo iba a buscar pero ya no me dio tiempo. Y precisamente es un virgazo, o sea, como la forma en cómo desinfecta todo, la forma en cómo camina, ya sabes, ¿no? Que en la acera, por ejemplo, los cuadritos, ¿no? Que de repente hay en la acera, en donde se unen, pues bueno, como dos bloques de concreto, pues bueno, él no los pisa por la cantidad de gérmenes que se pueden topar ahí. Este, este tipo de cuestiones, pues bueno, lo super maneja muy bien. Estaba viendo una de las celebridades que la mayoría conocen, que es Beyoncé. Comentan, por ejemplo, que ella ve sus conciertos, bueno, que ella dice que prefiere no ver sus conciertos, sus presentaciones, su material, su trabajo anterior, porque no tolera que el cabello no esté perfecto, que de repente el paso no era adecuado, que tal vez eran 2 vueltas a la derecha y entonces lo adecuado no habrían sido 3 vueltas a la derecha, o sea, cosas por el estilo, pero es ahí la parte muy interesante porque en su aspecto expansivo, pues bueno, Virgo, o sea, la verdad es que a todos nos gustaría tener un colaborador, un jefe Virgo, porque obviamente es garantía de tener un buen proceso, de una buena estructura, de un buen conocimiento, un buen manejo de la información, de saber dar los pasos adecuados para llegar a nuestro objetivo. Imagínate que ahorita en lo que sea que estés haciendo, de llegar a un coach Virgo de algo, y entonces obviamente que él te va a orientar, o sea, él ya se la sabe, ya lo analizó, tienen esa capacidad mental, que bueno, eso se los aporta Mercurio, de hacer diagramas en su interior y entonces de alguna forma procesar toda la estadística, todo el análisis y darte un buen resultado. Y si ellos te dicen aquí aplica dar 3 pasos a la derecha y 5 al frente y 2 a la izquierda, o sea, hazle caso porque realmente sabe que por ahí está el secreto, que ese es el tip, que ese es el truco. Podrían ser, por ejemplo, muy buenos cirujanos, médicos, o sea, esa parte de servicio muy padre también, que de repente ese mismo detalle, por ejemplo, o sea, no va a haber así como, ya sabes, esos casos donde hicieron una cirugía, pero el médico olvidó sacar las pinzas o sacar el bisturí del paciente y bueno, al rato se complicó todo, o sea, con un Virgo no te va a pasar, o sea, son garantía de perfección relativamente, de que puedes confiar en esas personas, obviamente en cuestiones amorosas, pues bueno, si lo tuyo es formalizar, estabilizarte, dar el siguiente paso, ir más allá, pues bueno, un Virgo estaría excelentísimo porque obviamente ellos no son para relaciones casuales, o sea, ellos lo hacen bien, porque lo hacen bien y porque lo hacen de la forma que se dice socialmente, convencionalmente, que es lo correcto. Entonces, pues está esa parte, ¿no? También son sociables, son ingeniosos, son brillantes, analizan, mastican, pulen las cosas muy fácilmente, te dan buenas respuestas, te dan buenas soluciones, te orientan, toman la guía. Por supuesto que a Virgo le encanta el halago, pero no por
O sea, sí, no, pero no es tanto por el ego inflado de ser el mejor, sino más bien de soy el perfecto. Lo sabía y con esto valido que lo hice de forma correcta. O sea, si yo fuera Virgo, por ejemplo, terminando este video, tú me dices qué buena información, yo diría, wow, lo sabía, o sea, qué padre que sí hice bien la descripción, el análisis y les presenté la información correcta. Y eso me llena porque lo hice perfecto, porque yo soy perfecta. Entonces es como que esa parte bonita que deberíamos aprender, fijarnos en detalles. De repente la vida de hoy, pues bueno, nos implica mucho ritmo, mucha velocidad. Y obviamente que omitimos esos pequeños detalles, esa falta de análisis, a veces estamos tan en piloto automático que a lo mejor estamos dando 20 pasos diarios para cumplir ciertas tareas, ciertas actividades, y a lo mejor el secreto, la respuesta está en dar 5 pasos nada más, pero hacia el lado opuesto, y a lo mejor con eso solucionaríamos o podríamos ser nuestro palomeado en verde, ya sabes, de muchísimas actividades de forma más sencilla, menos agobiante, más rápida, más precisa y eficiente que como lo venimos haciendo. Entonces, está muy interesante y muy bonito, pero la parte contractiva, perdón, pues lamentablemente ya no es padre. Esa parte, por ejemplo, donde te decía, pues bueno, les enferma el sistema nervioso central también, de repente se ve bastante alterado por esa presión, por ese miedo, por ese temor de no ser suficiente, de que se den cuenta que no eres perfecto, sabes, de sentir que se fallan a sí mismos cometiendo un error. O sea, si es como no hay una concepción, porque precisamente volvamos, o sea, su naturaleza, su arquetipo, es precisamente ese orden cósmico, esa perfección. Y si bien es cierto, se dice que, pues bueno, Dios no va a hacer cosas imperfectas, no hay nada imperfecto en este mundo, también es cierto que hay una gran variedad, también es cierto que, pues bueno, obviamente que sí, que es, o sea, es normal, ¿no? Que no todo sea como de manual, ¿no? Imagínate una vida de manual. O sea, a lo mejor a la mayoría, pues, se nos haría extraño, ¿no? Que ya supiéramos lo que va a pasar con cada acción, con cada situación, ¿no? Que todo va a ser así tal cual si yo sigo el checklist, que todo va a salir así tal cual debería, pues obviamente a lo mejor hasta sería una vida aburrida porque no tendría sorpresa, porque muchas veces, oye, yo estaba aspirando a ser el CEO de empresa tal, pero cometí un error, me despidieron de la empresa a la mejor y comencé un emprendimiento de algo que no inventes, o sea, me siento tan plena, me deja tanto tiempo libre para mis cosas, me permite disfrutar de mi familia, me permite a lo mejor estudiar, ir al gym, hacer muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, esa cuestión a Virgo se le dificulta mucho y le cuesta procesar. Y obviamente que por eso es que está como en un estado de alerta, en un estado de estrés. Por eso te decía que, pues bueno, en ocasiones se llegan a afectar el sistema nervioso central, porque obviamente, pues bueno, generan muchísimas más sustancias, principalmente el cortisol, que obviamente, pues bueno, a tarde o temprano nos va pasando factura en el cuerpo. Entonces está esa parte, como te decía, ellos tienen como que una lupa natural. De repente es así, imagínate que todos hiciéramos ahorita una plana de no sé, de afirmaciones, ¿no? Que dijeran, el universo me sostiene, me cuida y me provee cada día de mi vida. Entonces, Virgo, si le enviáramos todos una foto de ese listado, de esas afirmaciones, de esa plana de afirmaciones que hicimos, y Virgo lo viera, diría, aquí Mariana puso el universo en el renglón 3, línea 25. O Juan, en el renglón 16 puso el universo, y así lo encontraría con una facilidad, pero de repente eso se les vuelve obsesión,
Y entonces lejos de, bueno, ya no es como esa lupa natural, ese como que donde te recargaste, ¿sabes? Es justo donde a la persona de la limpieza se le olvidó sacudir y vas a tocar el polvo y es como que, bueno, ¿qué más está mal? ¿Qué más está mal? ¿Qué más está mal? Y empezar a buscar. Y obviamente que pues bueno, de repente se hacen relaciones tensas, ¿no? Porque una cosa es decir, bueno, no sé, estoy en pareja, ¿no? Y decirle a mi pareja, oye, la verdad es que me molesta que no sé, tomes de la caja de la leche y te la termines y vuelvas a meter la caja al refrigerador, o sea, no tiene sentido, oye, digo, mm, ¿para qué ponemos a enfriar la basura, no? Pero pues ok, ¿no? A lo mejor no pasa nada, ¿no? Y a lo mejor él te dice, bueno, pues sí, pero oye, tú también, o sea, cuando te terminas el cereal, no sacas la caja de la alacena, la vuelves a meter y dices, ah, sí, es verdad, bueno, vamos a hacer esto, que obviamente nos va a ayudar para la convivencia, para darnos cuenta que tal vez ya sea tiempo de comprar cereal y todo esto, ¿no? Pero Virgo lo haría como de una forma tan dramática, obviamente si cae en contracción, de una forma tan dramática, tan como, o sea, si fuera por esa, caja vacía, que ya sería basura que dejamos enfriando, como si se fuera a generar la tercera guerra mundial. Entonces es como que a veces obviamente se van a tensar las relaciones, lo mismo en el trabajo. Um, Recuerdo por ejemplo a una jefa que yo tenía la costumbre de llegar 5 minutos antes de la hora porque pues bueno era más cómodo y así aparte pues como que el tráfico y todo esto me facilitaba, prefería llegar esos 5 minutos antes a esos 5 minutos después. Y de repente cuando tú llegabas, por ejemplo si entrábamos a las 9, se te ocurría llegar 8:59, se estresaba tanto y se ponía así tan freak que, o sea, que era como que, bueno, o sea, yo sé que tengo una responsabilidad, yo sé que tengo que llegar a esa hora, pero llegar un minuto antes de tu hora de entrada no es realmente nada grave, no estás incurriendo en una falta, no deberían sancionarte, no deberían así tipo pasar o tener consecuencias, ¿no? Entonces, pero es así esa parte donde Virgo, pues bueno, tiene que comenzar a moderarse, y pues esa rigidez, ¿no? Que obviamente, pues bueno, ciertas estructuras, ciertos esquemas, o sea, obviamente tú sabes, a lo mejor criar un hijo, pues bueno, tiene que haber ciertos esquemas, ¿no? A lo mejor ya no lo voy a hacer tan drástico como lo hicieron mis padres, tan formal, tan restrictivo. O sea, me voy a aperturar a ciertas cosas, pero pues obviamente tengo que enseñarles que en la vida hay reglas, que en la vida hay estructuras, que en la vida, pues bueno, se tienen que seguir ciertos procesos y obviamente es lógico, es muy válido. En una empresa, ¿no? Pues obviamente hay que poner como que esa estructura, esas reglas, ¿no? El hecho de que, bueno, o sea, tenemos que fijar una hora de entrada, tenemos que fijar un ingreso, tenemos que fijar pues bueno, qué prestaciones va a haber, todo eso. O sea, es muy sano, es muy bueno, es muy positivo. Incluso, por ejemplo, o sea, el hecho de decir, bueno, tenemos capacidad de dar esto, de hacerlo bien, de hacerlo de forma correcta. Entonces, ¿por qué no lo aprovechamos? O sea, muchas veces parte del coacheo, pues bueno, va mucho de eso, ¿no? O sea, si tienes capacidad para generar 100,000 pesos, ¿por qué te conformas con 100 pesos, no? Entonces, pues bueno, o sea, busca esa perfección, busca ese ir más allá, busca ese hacer más. Pero, pues bueno, es importante también los impactos, ¿no? Cómo lo hacemos y desde dónde lo hacemos. También, pues bueno, esa parte que me parece muy interesante, sobre todo si no te quedan claras aún las reglas, la forma como lidera Virgo. Te voy a poner el ejemplo de cuando estábamos igual en temporada del coronavirus. Este hombre, Tedros, el presidente de la OMS, él es un Piscis. Tiene de hecho su stellium en Piscis, pero me llama la atención que justamente en Virgo él tiene a Marte, a Urano y a Plutón. Y precisamente, pues bueno, si él no dictó esas reglas, que existe un largo debate y que no nos vamos a meter en eso, si fueron las adecuadas, si hizo falta más o si fueron excesivas,
el hecho es que todas esas reglas de alguna forma sí o sí nos transformaron la vida a todos, transformaron la sociedad, transformaron pues bueno, absolutamente todo. Y resulta que son por lo menos aprobadas, y no es que también diseñadas por este hombre, con un stellium donde, bueno, obviamente Marte, pues bueno, es el líder, ¿no? En este caso, el emperador, el que guía, el que impone, el que dice, ¿no? Así se va a hacer, el jefe. Urano, pues bueno, a través de un cambio que hubo, una situación de salud, de todo ese tipo de cuestiones, algo inesperado, pues bueno, se toma como que este control, se ponen estas reglas, y precisamente Plutón hace esa transformación, ¿no? Impulsando, pues bueno, fue una transformación del mundo entero, y se meten estas reglas. Entonces, pues bueno, o sea, te das cuenta como que la influencia Virgo, que pues bueno, te digo, o sea, no es malo, pero el problema es cuando nos contraemos, y precisamente Virgo sufre mucho por eso. Y justo es lo que próximamente vamos a trabajar, que es esa parte de conectar, de entender nuestra perfecta imperfección, que nunca vamos a ser perfectos, que podemos dar lo mejor de nosotros mismos, entender esa cuestión del servicio, de enseñar, de compartir a otros, pero desde un punto del amor, porque también a veces se llega a esa parte, ¿no? Imagínate, un Virgo podría desesperarse por decir que yo tuviera gripa y fueran ahí, ay doctor, pues es que tengo mucha gripa. Ok, vamos a darte, no sé, antibiótico, ¿cómo se llama? Ahí bueno, para antiviral, ¿no? Se le llama. Este, que de repente, bueno, pues ya salí, y a lo mejor vengo vestido así, y a lo mejor imagínate un médico Virgo que de repente, oye, cúbrete, ponte una bufanda, ponte algo ahí en la garganta, ¿no? Estás viendo, cúbrete la nariz, la boca, o sea, así como una parte ya estresante donde dices, bueno, eso va más allá de una recomendación, en donde a lo mejor, ok, pero pues también te recomiendo que tengas precauciones con los cambios de clima. Ahorita, pues bueno, ya está oscuro, llévate una bufanda, cúbrete, usa un cubrebocas, etcétera. Pero bueno, es como que esa diferencia. Entonces, pues es precisamente esto, dentro de esta parte del perfeccionismo, pues obviamente que llega su segundo regente, que es Quirón, y por eso es muy importante cuando estudiamos Virgo involucrar a Quirón, porque precisamente, pues bueno, esto nos refleja un área de la vida en donde este cuerpo, porque no es ni cometa ni asteroide, es una fusión de ambos, y que de hecho está representado por un centauro, mitad hombre y mitad humano, lo que te explicaba de Virgo, justamente, que es esa combinación entre, o más bien esa fusión donde lo humano y lo terreno se unen para crear mejores cosas. Entonces, pues bueno, básicamente esta es la naturaleza de Quirón, la naturaleza dual. Ahora bien, en ese perfeccionismo de Virgo, en donde él quiere, pues bueno, ser el mejor, destacar, brillar. Veamos que donde está Virgo, por ejemplo, en esa casa va a ser así como que el mejor, el más detallista, el más destacado, el más así super ultra power de los super ultra powers. Obviamente si no se contrae, porque contraído también, por ejemplo, en una casa 6, pues bueno, puede caer en desorden, ¿no? De ese orden bonito y así. Puede caer en desorden, mucha apatía, mucho descuido, incluso personal, el dejar que su salud se deteriore y no hacer nada. Vamos, entonces que bueno, Quirón, por ejemplo, pues llega como a exaltar o a maximizar esos detalles. Por ejemplo, en casas financieras, imagínate que un día sentías ese roce del toque divino, así como que de la pluma de ganso divino real que acariciaba tu rostro, porque habías logrado, porque habías alcanzado ese reconocimiento laboral. Ahora tú eras el jefazo de la oficina, el CEO, o estabas ganando un sueldo que en tu vida habías ganado, que en tu vida consideraste ganar. Te habías hecho de un vehículo, te habías hecho de una propiedad, te habías hecho, no sé, una casa a la mejor, 5 o 7 romances, bueno, traías a tu Scarlett Johansson, a tu John Manganiello, hechos realidad de carne y hueso, no sé, a lo mejor un medio cielo, estabas en la cúspide de tu profesión, y pues sin importar lo que hagas, ¿no? Pero
te reconocían, te aplaudían tus acciones, te aplaudían tu trabajo, todo el mundo estaba al pendiente de ti, y esa parte Virgo dentro de ti en la casa donde lo tengas se sentía así como el divino pavo real, por supuesto, porque era lógico, porque te habías esforzado, porque lo habías hecho perfecto, habías conseguido esa perfección tal cual tú la concibes, tal cual esa era así como tu nirvana, el haber llegado así al top de tops. Y de repente pasó una inundación, un accidente, un despido, una enfermedad, una cirugía, un asalto, una casa que se quemó, no sé, te diste cuenta que a lo mejor no éramos felices los dos, éramos felices 3, 4, 5, que incluso había niños ahí, aparte otros hijos que no eran tuyos, que estaban ahí como que a cargo de tu pareja. Y pues bueno, obviamente que tu maravilloso mundo se quebró, en donde igual que Quirón, tú te sentías como ese especialista, como ese máster en esa área donde lo habías logrado, donde lo habías conseguido, donde decías, tómenla, yo aquí soy el buenazo, la buenaza. Y entonces, pues bueno, ¿cuál Quirón? O sea, Quirón era un maestro de arte, de guerra, de filosofía, que incluso enseñaba a otros, les mostraba a otros cómo se hacía esto. Y entonces de la nada todo esto se va al suelo cuando Heracles lo hiere por error en la pierna. Y pues bueno, se acaba ese maravilloso mundo. Y ese mundo, como tú lo hayas hecho, como tú lo hayas vivido, a lo mejor era la pareja perfecta, la relación perfecta, la familia perfecta, el empleo perfecto, la fuente de ingresos perfecto, el vehículo perfecto. Yo no lo sé, pero esto pues obviamente que en tu orden divino perfecto genera un caos. Quirón, por ejemplo, pues bueno, se quiso matar después de esto porque no aguantaba el dolor. O sea, era una flecha con veneno que había tocado un punto. Incluso algunos autores lo atribuyen al talón de Aquiles, hay varias teorías, pero imagínate un punto sumamente doloroso porque le pegó a tu ego, le pegó a tu orden cósmico, a tu estructura divina, a lo que era perfecto, a lo que, o sea, era así como que si alguna vez alguien te dijo tonto, incapaz, o tú te sentiste insatisfecho contigo, volteabas a ver eso tan bello que habías construido y decías, por supuesto que no, yo soy un buenazo, una buenaza, porque tengo esto se acabó. Te quedas con nada, te quedas con un dolor fuerte. Algunos, por ejemplo, cuando conocemos a nuestro Quirón, nos damos cuenta que después de ese suceso, después de esa situación, como que quisimos desuscribirnos de la vida, de lo que haya sido. O sea, incluso físicamente, o sea, es que yo sin mi patrimonio no valgo y ojalá ya me muera, o sea, porque tampoco, y mucho mejor, ¿no? Pero tampoco en la gran parte de los casos, o sea, alguien toma así como que, bueno, me compró el veneno, me compró las pastillas o lo que sea, sino que es más bien ese irse apagando cada vez más, irse contrayendo, irse haciendo a un lado, ¿no? O sea, me vale un cacahuate la vida. Dejas que todo el mundo siga avanzando, dejas que la vida siga viviendo, pero sorpresa, o sea, sigues viviendo y sigues viviendo de una forma tan fea y tienes que aprender a sanarlo, tal cual lo hizo Quirón. Eso llevó a Quirón, a este centauro herido, a ir hacia adentro. O sea, él ya le mostraba al mundo lo grandioso que era, pero de repente no encontró cura para sí mismo, no encontró solución. Entonces es otra cosa que quiebra bastante el perfeccionismo de Virgo, porque mijo, o sea, soy sanador, soy terapeuta holístico, soy médico cirujano, soy a lo mejor economista, lo que tú quieras. O sea, ¿por qué rayos no tengo capacidad de ayudarme en mi situación? Y que muchas veces, o sea, son etapas, son procesos complicados, porque en un principio no lo ves, o sea, solo te vas hundiendo, 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 hundiendo. Y cuando te das cuenta dices, es que ¿por qué no pude preverlo? ¿Por qué no lo vi venir? ¿Por qué? O sea, ese día si a lo mejor pude haberme ido por el camino de siempre, porque tuve que tener la brillante idea de querer cortar camino,
por qué ese día tuve que decirle a, no sé, persona X que sí iba a ir ahí a ese lugar donde quedamos de vernos. ¿Por qué no lo hice ese día? Porque así fue, porque así pasó, porque no podemos regresarnos en el tiempo y evitarlo, pero sí podemos comenzar a trabajar, a sanar esa herida, así como lo hizo Quirón, ir adentro, ir a nosotros mismos, ir a nuestro interior, ir a esa parte, entender esa parte que nos dañó y muchas veces de dónde venía esa herida, porque por ejemplo en el caso de Astrea, ella era la niña bien, o sea, imagínate, hija de la tierra, hija del superdios de los cielos, o sea, la Aquila Mega Junior, y de repente, bueno, estos desgraciados humanos, ¿por qué no me hacen caso? Caray, que se porten bien, que hagan bien las cosas, que las hagan con ética, que las hagan a perfección, o sea, imagínate tolerar ese nivel de frustración cuando decimos, ay, me siento ofendido, o sea, imagínate, o sea, ponerse en ese plan, no digo, yo sé que es mitología, pero imagínate, no, propiamente ser la hija heredera de dioses poderosísimos y que de repente estos mendigos humanos ni te topan. El caso de Quirón, por ejemplo, y ahí es donde se hace vinculación, donde comenzamos a entender por qué se le asignó Quirón a Virgo como segundo regente y no es nada más un capricho así como que de decir, ay, pues ahí se vería bonito, ¿no? Pues igual imagínate, o sea, Quirón, pues bueno, igual, o sea, viene de un abandono de padre, rechazo de la madre, rechazo de otros, centauros de su tipo, o sea, yo soy morena porque los otros morenos me ven feo. ¿Por qué no encajo con otros morenos? Yo soy bajita, ¿por qué no encajo con otros bajitos? O sea, entonces es como que bueno, ya vienen ciertas heridas, ya vienen ciertos daños. Que de repente, por ejemplo, cuando llega esta acción de Quirón, en este caso, bueno, con Quirón fue la acción de Heracles sobre él, pues entendemos que ya tenemos como cierta predisposición a haber absorbido, a haber recibido mucho más tangiblemente. O sea, imagínate si en mi casa, por ejemplo, hacían comparaciones, no es que tus hermanos son los de los 10, los obedientes, los que se portan bien, los que no rezongan, los que se comen las verduras y así. ¿Tú por qué eres así? Y entonces cuando encuentro, bueno, o sea, yo soy mejor que mis hermanos porque yo conseguí aquí tal cosa y de repente, pues bueno, suceso inesperado, se termina eso. O sea, imagínate también, por supuesto que nos afecta, por supuesto que lo sentimos y por supuesto que nos duele y por supuesto que tenemos que trabajarlo y sanarlo. Y entonces, pues bueno, es básicamente parte del trabajo que vamos a hacer en estos días. Igual vamos a tocar un poco de temas de comunicación, cómo nos expresamos y sobre todo ese diálogo que nos decimos a nosotros mismos. Pues porque también Virgo fue regido por Mercurio, entonces mucho de ese diálogo, o sea, así como que una cosa es que yo me diga, porque la verdad es que me lo digo y perdóname el francés, pero a veces yo me aliento y me digo, ok, mi chingona, aquí vamos. Y a lo mejor es una palabrota, pero la estoy usando para darme fuerza, para empoderarme y para decir que voy a hacer lo que me toca hacer. Pero de repente imagínate que usáramos esas palabrotas o a lo mejor palabras más suavecitas, más rositas y delicadas para descalificarnos, desmotivarnos, desanimarnos. Entonces, pues bueno, todo esto lo vamos a trabajar 21 días de súper trabajo muy bonito, muy profundo, guiado, acompañado en un grupo de personas que pues bueno, precisamente queremos sanar, queremos dejar de buscar ser perfectos, de juzgarnos por no ser perfectos, porque realmente nunca lo vamos a hacer. Comprender nuestra propia naturaleza, entender ese Quirón, comenzar a aplicarle pomada, ungüentos, vendas, para que no nos duela tanto y al mismo tiempo no herir a un tercero. Al contrario, sumarnos principalmente a nosotros mismos y sumarle a los demás. Y pues bueno, ha sido todo. Me encantó compartir con esto. Si quisieras profundizar un poquito más, contáctame. Igual información respecto al reto y pues bueno, los beneficios que incluye, con mucho gusto contáctame, estoy a tus órdenes y que tengas excelente noche.